todos los platos, los vasos, todo eso lo lavan aquí. Puede ser que algún familiar reencarne en una vaca y no se quieren comer a un familiar. Ay. $1 podemos comprar hasta 3 hamburguesitas de estas. Son súper baratas. Que lamentablemente la situación en India aquí es muy, pero muy complicada. Fíjense la cantidad de niños que tengo alrededor de mí pidiéndome dinero. Le decimos dónde estamos y para dónde vamos, pero es imposible comunicarse. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video y como sabrán por los episodios anteriores, si es que los has visto y espero que sí, nos encontramos en India, específicamente en este momento en Mumbai. Hoy vamos a estar tocando otro tema y es, amigos, ¿para qué alcanza este billete de 100 rupias en este país? Y que lamentablemente la situación en India aquí es muy, pero muy complicada. Fíjense la cantidad de niños que tengo alrededor de mí pidiéndome dinero y realmente pues es difícil darles a todos porque no te alcanza para mucho, y esta es una de las situaciones que van a poder encontrar. Realmente ya les he dado a varias personas fuera de cámara, pero es imposible darles a todos porque lamentablemente la situación económica del país es muy lamentable. Obviamente este video, ¿para qué alcanza ese billete que acabo de entregar de 100 rupias, que equivalen a $1.20? Ese es el valor que tiene ese billete. Vamos a estar analizando desde el punto de vista de un turista que venga a este país para cuánto alcanza el dinero, o sea, qué tan barato puede llegar a ser un viaje a India. Poder analizar desde ese punto de vista para qué realmente nos va a alcanzar, cuánto necesitamos para visitar este país. Desde este punto de un turista como yo, va a ser muy diferente a lo que puede vivir realmente una persona que viva acá. Obviamente que lo vamos a ver desde un punto de vista diferente al local, porque pues el local gana muchísimo menos dinero, se tiene que buscar la vida de diferentes maneras. Así que amigos, desde aquí vamos a comenzar este recorrido analizando esa situación. Vamos allá. Bueno, ese momento en el que yo di el billete no apareció del todo, sino cuando yo se lo fui a entregar, porque realmente, o sea, fue una situación un poco difícil. Habían como 10 niños alrededor de mí y Angie se asustó, paró la grabación a ver qué estaba pasando, porque bueno, tenemos los morrales, tenemos los bolsos, los bolsillos, las cosas, entonces hay que estar pendiente, pero realmente pues hay que estar atento a todo. Ahora bueno, vamos a recorrer las calles, vamos a ver qué es lo que nos va a alcanzar. Tenemos que, bueno, tomar un taxi porque también vamos a ir hacia otras zonas, así que eso es lo que vamos a estar haciendo y analizándolo desde ese punto de vista. Otra cosa que es muy barata aquí en India es transportarse, ya sea que tomes un taxi como el que tengo detrás de mí o vayas en tren, que son aún mucho más baratos. Te puede costar, no sé, 5 centavos de dólar, 10 centavos de dólar. Aquí un taxi de estos te puede costar, miren, entre, sí, $1, $2, más o menos, dependiendo de la distancia en la que vayas. Pero un viaje medio te va a costar $1. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y obviamente hay que negociar. How much going here? Bueno, con el señor no pudimos ni siquiera negociar ni nada por el estilo, porque el señor no entendía inglés y esa es una de las dificultades que van a tener. Aquí no todo el mundo habla inglés. Vamos a ver si tenemos mayor suerte. Ya hemos tenido 2 taxis que no hablan inglés y este señor era más joven. Vamos a ver otro más, a ver si tenemos suerte. Miren, no sé si es que tenemos hoy mala suerte o qué pasa, pero ya va el tercer taxi que no habla nada de inglés y no podemos ni siquiera comunicarnos para decirle vamos aquí. Le mostramos en el GPS, le mostramos la ubicación, le decimos dónde estamos y para dónde vamos, pero es imposible comunicarse. Muy barato y todo, pero si no hablan inglés los taxistas, pues no lo van a poder utilizar. Aquí nos está ayudando un chico a ver si le logra decir al señor dónde es. शायद इनको बांद्रा जाना है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि ये GPS मतलब लगाएंगे। Amigos, lo logramos, lo logramos, lo logramos. Bueno, este tipo de taxis son normalmente pequeños, caben unas 3 personas atrás y una adelante. No tienen aire acondicionado en la mayoría de los casos, pero puede ser que tengan y te cobren más por ello, porque ya nos ha pasado de que nos dicen, bueno, si tienen aire acondicionado son 100 rupias más. Bueno, eso sí lo tiene disponible, ¿no? Calles llenas de personas yendo de arriba a abajo, miren esto. Mareas y mareas de personas por las aceras. Y ojo, vale destacar que nosotros, porque estamos tomando este taxi solo para nosotros, pero quisiéramos que saliera aún más barato un transporte aquí, podríamos agarrar unos taxis que son muy parecidos a estos, pero son como por puesto. Entonces te venden el valor
de tu asiento que estás ocupando, pero lo compartes con muchas otras personas más y pues cubre una ruta en particular. Eso sí que te salen aún más baratos, te pueden salir en 20 rupias, 10 rupias, que eso serían 10 centavos de dólar, 20 centavos de dólar, una cosa muy pero muy barata. También puedes encontrar los tuk-tuks, que son también un tipo de transporte muy económico, pero ellos aquí, por lo menos en la ciudad de Mumbai donde estamos, no están permitidos estar en el centro de la ciudad, sino que están más hacia las afueras. Tienes que alejarte mucho de la ciudad o vivir en las afueras para usar este tipo de transporte. Y por cierto, lo que les estaba comentando acerca de la dificultad que hemos conseguido hoy para conseguir un taxista que hable inglés, quizás se deba al hecho de que en India, miren, aquí hay muchos tipos de idiomas, más de 22 idiomas, dialectos, lenguas, miren, una locura total, y eso ya se los vengo explicando. Y aquí en Mumbai, por ejemplo, a diferencia de Delhi, donde estuvimos, en Delhi se habla hindi. Y aquí en Mumbai la mayoría de las personas habla marathi. Hasta de un estado a otro cambia muchísimo. Pues se hace difícil porque cuando ya aprendes ciertas palabras en un lugar, pues si te vas para otro ya no son las mismas. Entonces se hace bastante difícil. Bueno, y ya llegamos, ya estuvimos un ratito ahí en el taxi. Ahora vamos a recorrer un poco de las calles, ver las diferentes cosas que podemos adquirir con $1 y qué precio tienen en general las cosas más básicas que podemos necesitar durante nuestra visita a este país. Por ejemplo, si queremos comprar un agua nos va a costar 20 rupias, amigos. El calor que hace aquí, amigos, es importante estar hidratados durante su visita. Miren, esta cuesta 20 rupias, es 1 litro de agua, así que bueno, si toman 2 litros al día, ¿cuánto es que recomiendan? 8 vasos. Dependiendo del peso, más o menos son como 2 litros al día. Sí, como 2 litros al día. Se compran 2 botellas de estas y van a estar hidratados por 40 rupias, que eso es, amigos, tan solo $0.50 por 2 litros de agua. Es súper importante, amigos, que compren agua embotellada, porque aquí en India, pues, el agua que van a poder conseguir en cualquier sitio que no sea embotellada, pues va a estar contaminada y los puede enfermar. Quién sabe Dios qué otra cosa van a poder adquirir a través del agua. Así que muy importante, beban agua embotellada. Algo que realmente pensé que iba a ser más barato, pero realmente no es tan así, es la gasolina. Y justo estamos en una estación de servicio, una gasolinera, en el que podemos ver aquí el precio de la gasolina más barata. Está en 106 rupias. Eso es más o menos $1.20 aproximadamente, la más económica. Ahora, el diésel está más barato en 94 rupias, que serían menos de $1.20. Bueno, amigos, otra cosa que van a poder encontrar aquí para saciar su sed con el calor son estos ricos cocos que están por todos lados. Esta puede llegar a ser una buena idea para comprar alguna bebida refrescante en la calle y que te salga económica, que no sea agua, porque básicamente el coco está cerrado. Pero lo único que lo dudaría sería por el tema de cuando lo abren, porque lo que utilizan para abrirlo no sé si lo limpiarán y ya después eso tiene contacto con la parte interna. Entonces no lo sé. Vamos a averiguar cuánto cuestan estos cocos aquí. 60 rupias cuesta un coco, amigos. Está bastante barato. Miren, 60 rupias son 70 centavos de dólar. Está bastante económico. Yo creo que un coco así no lo consigues tú en ese precio en ninguna parte del mundo. Y en Europa muchísimo menos. Comprar un coco en Europa es carísimo. Bueno, y hoy es como un día de fiesta aquí porque he visto por la calle y cuando veníamos en el taxi muchas chicas vestidas muy bonitas. ¡Wow! A ver. Es como una fiesta de graduación, creo. ¡Ay! Creo que es una fiesta de graduación estudiantil, algo así. La verdad están todos muy bien vestidos, están súper guapos. What is the name of your channel? Gabriel Herrera. Where are you from? Venezuela. Venezuela. Yeah. Oh. What, Can I feature what your you video? celebrated? It's our farewell from school. Ah, okay. So, yeah. Congratulations. Thank you. Miren, se están graduando. Ya. I will do it for you.
creo que es un youtuber famoso aquí en India y me están haciendo como un gesto del que hace. Ellos se están graduando del colegio al parecer y lo están celebrando ahorita y por eso están vestidos así. Miren qué cool. Welcome to India. Thank you. Miren, lo que sí les va a salir totalmente gratis aquí es pues poder hablar con la gente. La verdad es que son unas personas súper atentas, súper amenas, están muy abiertas al hecho de que uno visite su país y se sienten pues súper emocionados por ver a un turista aquí, y eso lo hemos notado desde el día 1 que llegamos aquí. Ustedes vieron con los chicos aquí, una vez que te ven ni siquiera saben qué estás haciendo, pero simplemente quieren interactuar contigo por el hecho de ser turistas. Y miren, por cierto, analizando el episodio que nos pasó en la presentación del video, les debo comentar que, o sea, es que no me había ni dado cuenta de que estaba rodeado de tanta cantidad de niños pidiéndome cosas. Cuando caminé hacia el punto para hacer la introducción del video, ya yo estaba concentrado como viendo a cámara para empezar y nunca me di cuenta de que ya estaba rodeado, pero rodeado a tal punto que no tenía un espacio libre. Y cuando me vine a dar cuenta que saco el billete de mi bolsillo como para mostrárselos y decir que en base a este billete es que vamos a estar analizando, empiezan a tocarme por todos lados, siento que me están tocando, y cuando veo a mi alrededor estaba rodeado. Prácticamente la chica que le di el billete prácticamente ya tenía su mano cerca para jalármelo y quitármelo, y yo bueno, se lo di, pero el error que me dijeron que cometí después, porque comenzaron a seguirnos todos los demás, a pedirnos, me dice, mira, el error es darle a uno, ya cuando le das a uno todos quieren que les des, y realmente, o sea, no se puede. Y desde ese punto de vista, pues ya nos podemos dar cuenta de cuán tan valioso puede llegar a ser ese billete de 100 rupias, que para nosotros equivale a $1.20. Es lo más cercano en cuanto a las denominaciones de billete que se puede acercar a $1, lo sobrepasa un poco, pero es lo más cercano. Pero ahí nos podemos dar cuenta de lo valioso que es ese billete, porque cuando lo vieron, todos lo querían. Aunque no nos alcanza con el billete de 100 rupias, podemos tener una idea, por ejemplo, en un lugar de pizzas como este, que no es una franquicia, podemos encontrar promociones de la pizza del día en 149 rupias, que eso es $1.70 más o menos aproximadamente. Bueno amigos, y otra cosa que van a poder conseguir aquí súper barata es la comida, y es lo que más van a encontrar aquí en India, comida callejera. Es una de las opciones que van a poder encontrar. Miren eso ahí, granada, cilantro con salsita caliente. Es como un tipo de hamburguesitas. Miren, estas hamburguesitas así como ustedes las ven cuestan 35 rupias. O sea que con $1 podemos comprar hasta 3 hamburguesitas de estas. Son súper baratas. O sea, la comida callejera es una de las comidas más baratas que van a conseguir aquí en India. Ahora, el problema es en el riesgo que existe de que mueran en el intento. Sí, amigos, pueden tener una... vamos a decir así, un malestar estomacal. Como baratos van a salir con un malestar estomacal, pero puede ser un poco más grave, porque como les vengo explicando en videos anteriores, la higiene aquí en la calle de India, en todas las ciudades que hemos estado, es deplorable. Realmente es una falta total de salubridad. O sea, de verdad que cocinan al lado de la basura. El agua que tienen para poder lavar tanto los utensilios que utilizan como para preparar las diferentes comidas es agua que no se sabe bien si es pura, si no, o sea, de dónde proviene. Y la verdad es que el riesgo que existe de que enfermen después de comer algo en la calle, sea lo que sea, yo creo que está más asegurado, tanto así como el dinero que se van a ahorrar. Sí que van a conseguir comida muy barata como esa, pero está ese riesgo. Existen otras opciones, como por ejemplo que vayan a un restaurante más tradicional que tienen mejor higiene, y ahí en esos restaurantes sí que van a poder conseguir comida quizás un poquito más costosa. Estaríamos hablando de más de $2 o más o menos ese es el rango, pero sí que pueden conseguir promociones bastante buenas. Ahora nosotros vamos a ver dónde vamos a comer, porque en la calle estoy seguro que no. Miren, estas son otro tipo de comidas callejeras que van a poder conseguir aquí. Son como unas bolitas de masa que después las rellenan con, miren, este tipo de rellenos. Estas, por ejemplo, valen 30 rupias, 6 bolitas de estas rellenas. Podemos comprar 6, 12, 18 piezas de esta por $1. 18 piecitas de esta por $1. ¿Qué tal? ¿Qué tanta es la gente que consume la comida callejera en India? Pues ustedes mismos saquen sus conclusiones. Los puestos están repletos. Todos estos puestos son de comida y cada una de estas personas está comiendo de estos puesticos que están aquí. Hay muchos. Está este,
aquel de allá. Del otro lado de la calle también está aquel. Vamos a acercarnos un poco entre tanta multitud de carros, motos, gente. Aquí hay más comida. Esta es comida ya diferente. Miren esto. Miren esas planchas. Miren eso, cebollita, garbanzo, esto es como una especie de arroz. Tenemos cebolla ya picada, miren cómo la envasan allí. Con el billetico de 100 rupias nos va a alcanzar para comprarnos un arrocito de estos y nos van a sobrar 10 rupias. O sea, vale 90 rupias. Eso sería $1 aproximadamente. Es una especie de paella india. Parece. Les digo que esto se ve buenísimo, todo, de verdad. Quisiera probar de todo. Sí, buena comparación que hizo Angie. Es como una paella versión india, pero en este caso prácticamente todo es vegetariano porque aquí pues la dieta más tradicional es vegetariana, no consumen carne, porque eso sí que recuerden que por ejemplo la vaca es sagrada aquí, no se la comen, porque puede ser que algún familiar reencarne en una vaca y no se quieren comer a un familiar. Todo esto es comida. Aquí pues lavan los platitos, aquí todos los platos, los vasos, todo eso lo lavan aquí y pues la gente come al ladito también, tienen sus mesas aquí para comer. Ay. Ahorita son 5 pasadas las 5 de la tarde y es donde más gente van a ver en la calle. Quizás pensarían que es al contrario, pero no. Aquí la gente sale ya al caer el sol porque el calor que hace a pleno mediodía pues es increíble. La verdad es que es muy caliente. Se ve mucho movimiento en la noche. Solo que en la noche nosotros no salimos mucho porque bueno, la verdad es que es demasiada confusión, demasiado caos y creo que la mejor hora para salir es esta. Así que si quieren comer y además tener una bebida barata, lo pueden hacer fácilmente porque se pueden comprar 2 hamburguesitas de aquellas que son 60 rupias y un vaso de jugo de caña que son 20 y eso les da 80 rupias que es $1 y ya comerían fácilmente. Volviendo a destacar el riesgo que eso conlleva de que no la cuenten más, sea su última cena o su última comida, ustedes deciden. Ojo, pero ya he visto ofertas mejores que las que ofrece este puesto porque hay en otros lugares que he visto que la ofertan por 10 rupias, o sea la mitad de precio, un vaso quizás igual a este, pero tenían 2 vasos, una presentación de 10 rupias y una de 20 rupias y este la está vendiendo al doble y una presentación de 20 rupias que era un vaso un poco más grande, así que depende del puesto donde vayan, pueden encontrar mejores ofertas también. Bueno, en cuanto a la ropa que se consigue así en la calle, no sé qué precio tendrá. Voy a averiguar así cuánto cuesta una pieza de esta ropa porque mucha gente amontonada pues probándose zapatos, viendo franelas. Déjenme preguntar a ver cuánto cuestan unas franelas de estas. Miren, cuesta 200 rupias cualquier pieza de ropa. Eso quiere decir que cuestan $2.40 la pieza de ropa cualquiera que elijan de este montonón. Pero aquí se pueden dar cuenta lo barata que se puede conseguir la ropa a plena calle. O sea, la verdad es muy barata. Creo que en ninguna parte del mundo van a conseguir ropa de este estilo a esos precios tan económicos. Mucha más comida y miren los precios aquí. Lo más caro que veo en el menú, que lo único que entiendo son los números, es aquí esta de acá que vale 94 rupias, estos 2 primeros. De resto miren 30 rupias, 80 rupias, 30, 80, 40. La verdad es que es comida muy barata, miren esto. Todo es frito, eso sí, bien fritico, miren eso. El aceite parece aceite de carro y ese es el otro riesgo de que utilizan un aceite y yo creo que lo utilizan hasta que, o sea, no tiene fin, que a lo mejor harán es volverlo a reponer cuando va bajando y lo reponen, pero nunca lo cambian del todo. Es lo más seguro porque ese aceite está negro, parece aceite de carro. Por ejemplo, esto de aquí que están friendo es cebolla empanizada con una mezcla de ellos y también pues tienen otro tipo de cosas, por ejemplo ají, tienen como estas especies de pastelitos fritos. En la mayoría de los casos seguramente los rellenos son vegetarianos por el hecho de lo que ya les mencioné. Vi que el señor allí tenía selga frita, pero todo era frito, y
y ya yo la había probado en negocio occidental, en que era seguro para nosotros comer. Debo decirles que es una de las cosas más ricas que comí. Les compartí a todos y nadie podía creer que eso era selga, de lo bueno que estaba. Arriba suelen colocarle muchas salsas, incluyendo la picante. Yo olvidé decirlo y le colocaron. Igual me la comí, estaba buenísima. Que vale destacar que Angie comentó lo de los picantes. Esa es otra razón. Tienen que pensar bien en probar la comida aquí. No tanto por eso. El picante aquí es súper fuerte. Inclusive conozco mexicanos que han venido a probar la comida acá, que están acostumbrados al picante y no la toleran. No toleran ese grado de picor. Pero bueno. Miren, jugar un pasatiempo aquí es totalmente gratis. Hi. You're famous. Ludo. Miren, están jugando Ludo aquí. ¿Qué tal? Hey, miren, a propósito que tengo partida aquí ya el cristal que protege a mi iPhone, encontré este puesto que por 50 rupias, o sea, muy barato, menos de $1, vamos a poder cambiarlo. Se lo voy a entregar al chico aquí y él me va a hacer el cambio del cristal aquí. Tienen dos versiones, una de 50 rupias y una de 200 rupias. Pero con 50 vamos a poder pues tener una allí. Miren, ahí va a limpiarlo. Así que con el billete de 100 rupias que tenemos nos va a alcanzar para 2 cristales para nuestras pantallas de teléfono. Bueno, miren, quedó perfecto. Perfecto. Así que muy buen trabajo. Y a propósito de eso, debo destacar el hecho de que aquí las personas trabajan por el dinero. Aunque tuvimos ese primer episodio de que muchos niños nos estaban pidiendo dinero y nos tocaban y nos perseguían y esto, realmente la realidad es que tú ves a la mayoría de la gente haciendo trabajos. A excepción de algunas personas que puedas ver en la calle que simplemente están durmiendo o echadas o tiradas en cualquier sitio, sí que el gran grueso de la población, por lo que nosotros vemos, trabaja por obtener el dinero. Es una economía que podría decir muy dinámica, aunque se ve muy pobre el país y tiene ciertas carencias. Sí que veo que el dinamismo en el país, en las diferentes ciudades, es enorme. Fíjense esta calle cómo está repleta de puestos de comida, de ventas de cualquier tipo de cosa, gente trabajando, llevando y trayendo mercancía, negocios como tal ya mejor establecidos. Cada persona se ocupa de hacer algo para poder obtener ese poco dinero que necesita para poder llevar su vida día a día, porque seguramente que muchas personas vivirán del día a día. Los precios van en relación a lo que ganan las personas aquí. Miren, si me pongo a analizar lo que me costó el cristal del teléfono, fueron 60 centavos de dólar. 60 centavos de dólar. Eso no lo consiguen ustedes en ninguna parte del mundo. Por más que sea vidrio, no sea vidrio templado o lo que ustedes quieran, a veces nos venden eso en los centros comerciales o en cualquier tienda de ventas de teléfono y nos los cobran muy caro. Eso costaría en cualquier lado, ¿qué? ¿$10 o más? ¿$15? No sé. Digan ustedes cuánto cuesta en sus países, pero 60 centavos de dólar estoy seguro que no. Debido a lo que ya les comenté y como no hemos comido nada durante todo el día, pues decidimos comer algo y no es algo típico. Vinimos a un McDonald's, sí señor, y escogido por muchos, está repleto de locales. Y ya se vació, estaba full, no cabía nadie. Cuando llegamos incluso los chicos de acá que ayudan, nos dijeron, vénganse ustedes para acá, vénganse que el lugar está muy full y nos agrupó como en esta esquinita, como ellos ya saben que era. Vamos a comer en McDonald's, sabemos que no es lo ideal, pero realmente debido a las circunstancias de la comida típica aquí, pues nos hemos visto obligados a hacerlo. ¿Cuánto cuesta McDonald's? Pues miren, no es tan costoso. El producto más barato que pueden conseguir, dependiendo de si tienen alguna oferta o no. Por ejemplo, hay unas cosas que se llama pizza, es como una especie de pay de manzana, pero es pizza en realidad. Cuesta 2 por 79 rupias. Eso quiere decir que con menos de $1 te puedes comprar 2 de esos. O puedes comprar 4 nuggets de McDonald's por 70 rupias. Entonces miren que sí nos alcanza como para comprar algo aquí en McDonald's. Y a diferencia de otros países, a mí me parece que está mucho más económico aquí. No sé en cuánto está en sus países, pero esto para picar, tal vez no para decir
voy a almorzar o voy a cenar, pero para una picada está perfecto. De las hamburguesas más baratas, si no me equivoco, cuesta 120 rupias. Ahorita en lo que se desocupa alguna de estas máquinas, lo voy a verificar. Bueno, mientras que esperamos las hamburguesas, les puedo comentar que también le van a tener un lindo recuerdito, esta vez temporal, de India, y es un tatuaje de henna, que ¿cuánto les va a costar? 100 rupias. 100 rupias. Así es. Bueno, amigos, comida lista. Ahora nos vamos a ir a comer al hotel. Vamos a tomar un taxi. Amigos, y hasta aquí entonces el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. Espero que se vayan con una buena idea de cuánto cuestan las cosas aquí en India y para qué tanto les va a alcanzar el dinero. Ojo, siempre resalto el hecho de que lo estoy viendo desde el punto de vista de un turista y no de un local. Obviamente que para lo que a mí me parece muy barato, para ellos les debe de parecer caro, les debe de costar pues conseguir el dinero, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Si quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más te impresionó a ti, qué más te llamó la atención, qué te pareció impactante de lo que vistes en el video de hoy. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _, y allí les comparto en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.